el ingreso es acá, en la calle 25 de Mayo, y si ustedes observan la fachada que da sobre 25 de Mayo y la que da sobre esta calle, que creo que es 1 de Mayo, son fachadas que tienen un tratamiento diferente. La de 25 de Mayo, que es donde está todas las salas de recepción, bueno, tiene una decoración, ¿no? Bronces, bueno, mucho más importante, que este otro volumen, ven que es como un volumen que está adosado, mucho más austero, en donde se desarrollan todas las habitaciones del servicio de la casa, ¿no? Que obviamente tenía muchas personas trabajando allí, que vivían en la casa, y eso, si uno lo recorre, se ve claramente, ¿no? Inclusive la escalera de servicio es separada de la escalera. Son las características que tiene ese tipo de arquitectura. Ahí yo puse, ¿no?, la fachada sobre 25 de Mayo y la otra, y el ingreso que tiene, bueno, las características que tiene los hotelitos estos franceses. Los hotelitos es un término que se usa para describir una vivienda, no tiene nada que ver con que esto nunca fue un hotel, ni ninguno de los que se llamaban hotel, ¿no? Por ejemplo, en París hay el Museo de Picasso está en un edificio que se llama el Hotel de Salé, pero eso nunca fue un hotel, fue una vivienda. Y las características que tienen estas viviendas son que están sobreelevadas, siempre hay una pequeña escalinata, ¿no? Uno tiene que subir para llegar a un espacio en donde, para llegar a la planta noble, que es la planta principal, donde están todos los espacios de recepción, que pueden ser más o menos según las dimensiones del hotelito. El Palacio Taranco es discreto, si lo comparamos con otros que hay inclusive en el Río de la Plata, ¿no? Ahí está el escritorio, yo qué sé, el comedor, la sala de música, etcétera. Tiene una escalera monumental que nosotros estamos viendo ahí, ¿no? Importante, que es un elemento, la escalera siempre es un elemento de presentación social, ¿no? Que comunica con las habitaciones del piso superior, que son las habitaciones privadas, que se organizan casi siempre por apartamentos. Esto viene a ser como un pequeñísimo Versalles, ¿no? Es decir, es el tipo de vivienda que se origina en el barroco francés. Inclusive en el ingreso, si ustedes se fijan, ahí pongo de nuevo la diapositiva, se entra, ¿no? Y hay un patio, ¿no? Y desde ese patio, que acá queda semicerrado, que vendría a ser en los hotelitos franceses el patio de honor, o en Versalles, ¿no? Se entra después al edificio. Entonces la escalera, ¿no? Los espacios de recepción en la planta noble, los espacios privados en la planta superior, son todos elementos que hacen a esta arquitectura francesa, que es la que los Taranco eligieron. Es más, especificaron que no querían que hubiera ningún elemento Art Nouveau en su casa, porque el Art Nouveau es como, bueno, era lo nuevo, ¿no? Había muchos hotelitos en Francia y en Bélgica que eran Art Nouveau, pero un hotelito Art Nouveau deja, por ejemplo, una viga de hierro expuesta. Por supuesto, los Taranco no querían eso. Se les escapan algunas cosas, seguramente no les importó. Este vitral que está acá es un vitral Art Nouveau, pero bueno, es un vitral, ¿no? El resto de la casa, si ustedes se fijan, toda el tratamiento del muro, ¿no? Un basamento alto, que lo tenemos acá, ¿no? Un desarrollo y un coronamiento, esa división en 3 partes del muro, ¿no? Basamento, desarrollo, coronamiento, con todos esos yesos, son propios de esa arquitectura francesa del siglo XVII, ¿no? Uno puede acercarse a la arquitectura francesa a través de este tipo de viviendas, que tal vez uno puede pensar, bueno, ¿qué relevancia tiene para un estudiante uruguayo de bachillerato conocer la arquitectura francesa del siglo XVII? Bueno, sí, la relevancia de que en Montevideo hubo muchas, en 1910 hubo muchas viviendas con esas características. Toda la decoración esta es en yeso, ¿no? En realidad en los hotelitos franceses, en los hoteles franceses, generalmente en madera, ¿no? Eso se llama boiserie, son los paneles de madera. La madera tallada y dorada es más cara, entonces el yeso de alguna manera es como una solución un poco más
económica. Ahí se ve todo el yeso en blanco, pero hay partes de la planta noble del Palacio Taranco que tienen los yesos en el techo dorados, ahí yo puse unos ejemplos, y eso fue una decisión de los restauradores. Y ahí también hay otro campo, ¿no?, para pensar y para reflexionar. Esto era una casa en la que vivió la familia durante muchos años, hasta 1940 más o menos, en que se la compró el Estado, y cuando el Estado la compra y cuando unos años después se transforma en Museo de Artes Decorativas, hay que tomar una serie de decisiones, como por ejemplo qué vamos a exponer, cómo lo vamos a exponer, qué historia vamos a contar, la historia de la familia Taranco, la historia de cómo vivía la alta burguesía francesa, la historia de la arquitectura francesa del siglo XVII, en fin, el museo hace una opción, ¿no? Y dice, nosotros vamos a contar esto de esta manera. Por supuesto, nosotros como profesores elegimos a veces contar las cosas de otra manera, dentro del museo. Y bueno, y por eso un poco es la idea de esta clase. Cuando se resuelve hacer, hace como 20 y algo de años, se restaura la casa y se abre para el primer día del patrimonio, los restauradores, que se llamaban Lesica y Ferrari, viajan a Francia, conocen otras casas que habían hecho estos arquitectos, y ven que ellos siempre en la planta noble el yeso lo ponen dorado, bueno, y ellos resuelven también pintarlo de dorado, aunque originalmente en la época de la familia no lo estaba. ¿Me explico? Es decir, no es reconstruir la casa como la tenían exactamente los Taranco, sino aprovechar la oportunidad de ver cómo, una de las oportunidades que nos ofrece el museo, es ver cómo vivía la alta burguesía uruguaya a principios del siglo XX. Ahí yo puse la foto de comedor, nomás, no me voy a extender más en esto. Todos los muebles que hay, o la mayoría de los muebles que compra la familia, lo compra a esa casa, la casa Krieger, que era una casa europea de decoración de interior que tenía una sucursal en Buenos Aires, y que ven, acá al costado están expuestos casi siempre en el museo, son muy lindos, están los cartones acuarelados, en donde la casa manda su sugerencia de cómo hay que ambientar los interiores, cómo disponer los muebles, y bueno, y después por supuesto les venden los muebles, ¿no? Ven que siempre en esos interiores, siempre los muebles están de a par, ¿no? Siempre se busca una decoración simétrica, ¿no? Entonces los muebles tienen que estar así formando como... Por acá, en esta parte del comedor, es el ingreso, se pasa a la cocina, que es una de las cosas que a los estudiantes, si uno va con adolescentes, siempre lo que quieren ver es más que nada la cocina y el baño, ver cómo eran. La cocina no es exactamente igual, tiene la cocina de hierro, pero también ahí de nuevo tenemos que volver a pensar para qué se usa este edificio, y este edificio se usa muchas veces para hacer recepciones y se necesita tener una cocina que pueda ser funcional, y lo mismo que los baños, ¿no? Los baños, bueno, las personas que van al museo utilizan los baños, bueno, tienen que tener, hay cosas que se conservan y otras que no. Ahí puse otras dos fotos, hay muchas fotos de la época de los Taranco, entonces, que permiten ver cómo estaban dispuestos los muebles, qué tipo de muebles, todos los muebles son de estilo francés, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, estilo imperio, ahí ahora no me voy a detener en eso. En la planta alta está la biblioteca, que es una biblioteca que ellos compran cuando terminan de decorar la casa y de hacerla, en diálogo epistolar con los arquitectos, ¿no? Imagínense que eso que también a los chiquilines del liceo les resulta, a nosotros también nos resulta maravilloso pensar que toda la obra se fue haciendo con cartas, ¿no? Las fallevas que mandaron no corresponden a la sala de comedor, bueno, mandan otras. Esto queremos que lo modifique, los proyectistas mandan una, de hecho tuvo algunos cambios la casa, ¿no? Es decir, todo fue a través de la correspondencia que conservan uno de los descendientes de la familia, y bueno, y es maravilloso ver cómo se puede llevar en poco tiempo adelante una obra de estas características.
Los Taranco tenían también, y de nuevo, si volvemos a pensar en que es una oportunidad para pensar en Montevideo, cómo se utiliza, cómo se usa la ciudad en otros tiempos, ahí en Melilla tenemos el Portazgo, que es la casa de verano de los Ortiz de Taranco, ¿no? Que tiene una arquitectura bien diferente, ¿no? Ellos para su casa de ciudad eligen una arquitectura francesa, que era lo usual en este tipo de viviendas, ¿no? Después había toda una arquitectura italiana de las casas con claraboya, pero no tenían nunca el porte de un hotelito francés. Entonces, eligen para su casa de la ciudad un hotelito francés, y para la casa del campo se dan otras libertades, y la hacen, y es una casa ya de la década del 20, y eligen un arquitecto, que es un arquitecto muy importante, Christoffersen, un arquitecto que fue a su vez presidente de la Sociedad de Arquitectos en Buenos Aires, ven que tiene un nombre noruego, porque el papá de él era diplomático, y de hecho Christoffersen nació en España, porque el papá estaba ahí como diplomático, pero después estudió en Francia, y después se fue a vivir a Buenos Aires, y toda su trayectoria como arquitecto fue en Buenos Aires. Hizo algunas casas en Montevideo. Entre las cosas que hizo en Montevideo está el Portazgo, que es una arquitectura neocolonial. Los años 20, 30, hay toda una vertiente de la arquitectura, que es lo que llamamos la arquitectura neocolonial, y este hombre tan cosmopolita, que les digo, hijo de noruego, nacido en España, habitante de Buenos Aires y formado en Francia, él reflexiona sobre cuál es el tipo él junto con otros, ¿no? Hay toda una generación ahí de arquitectos, cuál es la arquitectura identitaria de estos lugares del mundo, y dice, bueno, la arquitectura identitaria es la arquitectura colonial, y construyen una arquitectura colonial muy imaginada y muy, que toma cosas de la arquitectura peruana, de la mexicana, de la del sur de España, ¿no? De la arquitectura islámica, y ahí ponen patios, azulejos, techos a dos aguas de ladrillo, celosías en las ventanas, bueno, una cantidad de elementos, y hacen esas arquitecturas neocoloniales. Christoffersen además es pintor, ¿no? Fue pintor, como casi todos los pintores del 900, un pintor muy cercano al impresionismo, al postimpresionismo, esa pintura de manchas, hace muchas pinturas, retratos, pinturas de mujeres, flores, como ven en esa, muchas pinturas al aire libre, en donde la luz, ¿no?, se mueve alrededor de los personajes, ¿no? Es un buen ejemplo de pintura del 900 moderna. Esta pintura además la puse porque forma parte de la colección del Palacio Taranco, y está expuesta siempre, y bueno, es una oportunidad también para pensar en la pintura moderna en el Río de la Plata en el 900. Bien, acá entramos al Palacio y nos encontramos con 3 obras, y acá ahora yo les voy a hablar un poco de la colección que tiene el Palacio, de la Pinacoteca. Creo que uno de los aspectos importantes de la visita al Palacio Taranco es que es una oportunidad para ver pintura europea que no tenemos en otros lugares de Montevideo, porque en Montevideo los museos que tenemos dedicados a la historia del arte se centran principalmente en el arte uruguayo, ¿ah? Y excepcionalmente, si vienen exposiciones del exterior, bueno, como vino la de la Bauhaus o la de Picasso el año pasado, generalmente los museos priorizan la exhibición de obra de artistas uruguayos. Y el Palacio Taranco nos da la oportunidad de ver eso que tenemos de pintura europea, que no es mucho, pero es interesante. Ahí tenemos 3 obras. Una escultura de un escultor español que se llama Mariano Benlliure, ahora yo después se los voy a mostrar más. Es una escultura que se llama La Bailadora, o La Bailaora, ¿no? Tenía una base que permitía que esa bailadora girara, y la transformaba en una especie de escultura cinética, esto lo digo entre comillas, ¿no?, porque se movía. Tiene una base ahí, como ustedes ven, de bronce, en donde aparecen las siluetas de unas
bailadoras también españolas. Después hay dos grandes óleos, el de la derecha, en donde hay dos niños que están junto al mar, es de Joaquín Sorolla, y el de la izquierda, en donde aparece un hombre en una pintura más oscura, es de Ignacio Zuloaga. Dos pintores. Los tres artistas, Benlliure, Zuloaga y Sorolla, son tres artistas españoles súper consagrados y súper importantes en 1900, 1910, 1920, ¿no? En la época en que los Taranco les compran esas obras. Estas tres obras, los Tarancos se las compran directamente a los pintores. Las obras que están en el Palacio Taranco, la Pinacoteca, formó parte de la colección de los Ortiz de Taranco, ¿no? Ellos compraron obra, en algunos casos directamente, ¿no? Están las cartas que le escribía Félix Ortiz de Taranco a Zuloaga, diciéndole, mándeme pinturas para que yo elija alguna, fotos, ¿no? Obviamente de pinturas. A Sorolla le escribe el mismo día una carta exactamente igual, quiero que me mande fotos de pinturas para que yo elija alguna, y entonces le mandan fotos, él elige, negocian el precio, le manda las pinturas. ¿Ah? Es decir, una transacción comercial bien lisa, digamos. El Taranco conoce a Zuloaga, cuando viaja a España lo va a ver, no sé, hay una relación personal. En otros casos no, compran las pinturas a distintos representantes que había en el Uruguay, ¿no? Comerciantes que se dedicaban al comercio de arte, y en otros casos, bueno, en la década del 20, en 1921, los Taranco compran otra cantidad de pinturas a un banco alemán, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿no? Uno siempre piensa si está en la clase con los alumnos, ¿no? ¿Por qué en 1921 un banco alemán habrá vendido pinturas a un precio tan conveniente que en el Río de la Plata pudieron comprar, ¿no? Obviamente tiene que ver con el contexto de la posguerra, primera posguerra y demás. Y ahí llega otro lote de pinturas. Pero vuelvo a lo que les hablaba hoy, ¿no? Es decir, esto es un museo, no se reproduce la casa de los Taranco solamente, entonces estos cuadros no estaban originalmente acá, eso no sé si es muy relevante, y aparecen otras pinturas que no formaban parte de la colección. Entonces ahí hay una decisión, el Museo del Palacio Taranco pertenece al Museo Nacional de Artes Visuales, o de alguna manera depende del Museo Nacional de Artes Visuales, y hace tiempo ya se tomó una decisión, que parece ser muy acertada, de potenciar la colección de arte español de los Taranco, mandando obras que tiene el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó, de pintores españoles al Taranco. Entonces hay pinturas que ahora yo les voy a mostrar que son de artes visuales que no fueron de los Taranco, pero que las resolvieron mandar al Taranco, ¿no? Como son los otros Zuloaga que hay en el Taranco y los otros Sorolla. Ahí tenemos a los dos, Zuloaga y Sorolla, ¿no? Dos pinturas bien distintas, ¿no? Que los historiadores insisten en mostrar como representantes de las dos Españas, ¿no? Zuloaga, obviamente, de una España más conservadora, más mística, más religiosa, bueno, más apegada a la tierra, ¿no? Campesino, un escenario rural, una paleta más bien oscura. Zuloaga es un gran admirador de la pintura española, de Goya. De hecho, estuvo muy involucrado en la compra de obras de Francisco de Goya, y, bueno, a quien consideraba uno de los pintores, bueno, él lo considera Zuloaga, cualquiera lo considera, ¿no? De los pintores más importantes de España, bueno, pero él insistió especialmente en rescatar, ¿no? Y en ubicar a la figura de Goya como un pintor que representante de lo español también, ¿no? Y después al Sorolla, que es un pintor que ustedes se dan cuenta, trabaja ya con una temática totalmente moderna. Esto es una pintura bien moderna, dentro de lo que se pensaba en 1900, que era la pintura moderna, de lo que pensaban los franceses, los españoles, los uruguayos, los porteños, ¿no? Que era la pintura moderna, bueno, una pintura en donde se trabaja con temas tan modernos como niños que están en la playa, ¿no? Es decir, pensemos que si hay algo que antes no había, era
la gente no iba a la playa, bueno, eso es una práctica moderna, del 900, esa pintura descentrada, ¿no? En donde predominan las diagonales, en donde la pintura, ¿no? La luz realmente está envolviendo y tiñendo todas las figuras, fíjense, las sombras que se proyectan son sombras coloreadas, ¿no? El gusto por representar el mar, que también, ¿no? En el agua, la luz, produce unos efectos muy particulares y diferentes, ¿no? Genera más movimiento que cuando la luz se proyecta sobre un cuerpo sólido, ¿no? Es decir, todas esas investigaciones que llevaban adelante eran las investigaciones que llevaban los pintores en esa época, ¿no? Los pintores impresionistas, los pintores postimpresionistas y los pintores españoles que se llamaban los luministas, ¿no? Los luministas españoles. Sorolla, Mir, Rusiñol, Anglada Camarasa, todos pintores de gran éxito en el Río de la Plata. Bien. Ahí puse la casa de Zuloaga en Éibar, en el País Vasco. No, fíjense lo que se había comprado Zuloaga, una ermita que estaba en el Camino de Santiago, ¿no? Toda su colección de obras, ¿no? Él también tenía una colección de obras, eran referidas, era casi todo arte románico, ¿no? Arte religioso, bueno, Goya, por supuesto. Acá hay otro edificio, que ahora es un museo, ¿no? Pero un castillo, fíjense, se compra acá el mismo Zuloaga, porque Zuloaga fue un pintor súper exitoso, ¿no? En Pedraza, que es cerca de Segovia, se compra este castillo y lo transforma en su taller y bueno, ahora es un museo que tiene su obra, ¿no? Pero siempre sus opciones son esa arquitectura, ¿no? Y esa que recuerda una España muy católica. En cambio, ahora vuelvo a Zuloaga, miren la casa de Sorolla, ¿no? Sorolla es valenciano, ¿no? La casa de Sorolla, que ahora es un museo en Madrid, es jardines, luz, ¿no? En fin, en el interior las pinturas de Sorolla, que son todas mucho blanco en la paleta, ¿no? Son todas así luminosas y intensas. Zuloaga no había venido al Río de la Plata, pero en 1910 hubo una exposición muy importante en Buenos Aires, que fue la exposición del Centenario. Ustedes se acuerdan que en el siglo pasado el Centenario lo festejamos en 1910, no en 1900, bueno, los argentinos, nosotros lo festejamos en 1930, los argentinos lo festejaron en 1910, y se hicieron, bueno, muchos eventos, y se hizo una gran exposición, y los pintores españoles mandaron mucha pintura, porque así como pasaba con los arquitectos, que el Río de la Plata era un lugar donde podían trabajar, los pintores españoles veían en el Río de la Plata un mercado de consumo de arte muy importante, ¿no? Porque además había muchos inmigrantes españoles que, como los tarancos, prefirieron comprar pintura española. Esos son dos artículos de una revista uruguaya que se llamaba La Semana, en donde se daba cuenta en distintos números de la exposición del Centenario, de Zuloaga, ¿no? Ellos dieron equivocadamente la noticia de que Zuloaga se había muerto, y entonces los precios en la exposición aumentaron, porque de todos los pintores españoles había una sala que solamente tenía pintura de Zuloaga, ¿no? O sea que imagínense, había como 30 Zuloaga. Y entonces los precios subieron y la gente compró los cuadros, y resulta que era una fake news, ¿no? Pero el que se había muerto era el padre de Zuloaga, no el pintor. Entonces Zuloaga desde España, muy noblemente, dicen que les devuelvan el dinero a esas personas que compraron la pintura pensando que yo me había muerto. Entonces, y anécdotas, ¿no?, que hacen al pensar esto del comercio del arte, del consumo y del coleccionismo de arte. En esa oportunidad, bueno, se compran algunas pinturas. En Buenos Aires, en el Museo de Bellas Artes, tenemos esta obra de Zuloaga, Las Brujas de San Millán, ¿no?, que es
no voy a insistir en qué tipo de España muestran y las influencias que tiene de Goya, por supuesto. Si ustedes entran al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, hay fichas razonadas excelentes de muchas de las obras que están expuestas, ¿no? Son fichas de, yo qué sé, una carilla, están todas firmadas, escritas por historiadores argentinos y son muy útiles. La otra pintura es un retrato que Zuloaga le hace, me parecen unas flechas rojas. No sé si ustedes las ven, no sé por qué. El otro es un retrato de Enrique Larreta. Enrique Larreta es un escritor español, un escritor argentino, que tiene, su casa se hizo museo, es un museo precioso, en Belgrano, y la casa de Larreta es una casa neocolonial, ¿no? Y ahí vuelvo a esos intelectuales rioplatenses de los años 20, 30, que encuentran en lo español, que reivindican lo español, que reivindican lo colonial. Larreta estaba casado con una anchorena, y la casa, bueno, que como les digo, ¿no? Que tiene patio, fuente, bueno, todas las características de la arquitectura neocolonial, tiene una colección de arte colonial precioso, y tiene este retrato que le hace Zuloaga en París a Larreta. Larreta, como escritor, la obra más importante de Larreta se llama La Gloria de Don Ramiro, y es una obra que está ubicada en España en el siglo XVI. Así que ahí, ese es el escenario. El otro Zuloaga, ustedes, a la que estoy viendo acá es a María Emilia Álvarez. ¿Cómo andas, María Emilia? ¿Vos ves esas rayas rojas que yo veo en la pantalla? Las vemos todos, ¿Qué hago? Daniela. No sé ¿Salgo y qué entro? no, pero no sé si es que alguien Mira, tocó dejo el de nombre. compartir pantalla y entro de nuevo, a ver si. Exacto, que está Dale. usando el cursor encima de la presentación. No, pero lo que podés hacer es poner opciones y pones inhabilitar que rayen, no sé, anotaciones, y ahí... Eso es muy complicado, Florencia. Una opción es inhabilitar que rayen. Puedo inhabilitar que hablen. Ya está. Esto es dar mucha clase con Zoom con chiquitos que está. rayan la pantalla. Sí, tenemos mucha más experiencia que yo. Y Ahora ahí, desapareció. bueno, está. Entonces ahora no tenemos las rayas, ahora tenemos a Carlos Reiles, escritor uruguayo, pero ahora veo las cosas partes de abajo. Esperen un minutito. Voy a hacerlo de nuevo. Ahí está. Carlos Reiles, ¿no? Escritor uruguayo que forma, amigo de Larreta, y que forma parte de ese grupo de intelectuales cercanos a lo colonial, al campo, ¿no? Porque además Carlos Reiles es hijo de Reiles, ¿no? Uno de los integrantes de la Asociación Rural. De hecho, el retrato del papá de Carlos Reiles y de su esposa están en el Museo Blanes, ¿no? Ahí también tenemos una oportunidad preciosa para pensar en dos tipos de retratos, en dos momentos de la historia del Uruguay, ¿no? Estos retratos que se hacen en los Reiles, que funcionan como tándem, ¿no? Como era muy común, ¿no? Que el matrimonio se retratara en obras diferentes, pero obviamente con una continuidad en el espacio, en fin, ¿no? Es una oportunidad. Pero Carlos Reiles, que era un verdadero hombre de mundo, no tan preocupado por el campo, lo cual después le trae algunos problemas económicos importantes, se dedicó a escribir, vivió mucho en Francia, y le pidió a Zuloaga, que era el pintor del 900, de 1910, 1920, que podía representar mejor esa conexión, ¿no?, con la España, con lo colonial y demás, le pide que le haga este retrato que se lo hace en París. ¿Ah? Y fíjense que el Reiles que vemos ahí es un hombre, ¿no?, altivo, vestido a la moda, ¿no?, muy, bueno,
representa un tipo de intelectual y de hombre de mundo, ¿no? Diferente a... Hay un texto, este retrato además es interesante porque es un retrato que está en muchas biografías de Reyles y libros sobre Reyles. Por ejemplo, hay una colección de fascículos que se llama Capítulo Oriental, que ustedes conocerán, ¿no? Que era sobre escritores, que tuvo muchísima difusión en la década del 60 y está online y todavía se puede consultar, y aparece este retrato, y los comentarios en los años 60 eran, no es un muy buen retrato, ¿no? Y eso también es un comentario interesantísimo, no es un muy buen retrato para los cánones de lo que tenía que ser un retrato en la década del 60, las ideas que había sobre la pintura moderna y demás. Para Reyles este es un excelente retrato, ¿no? Porque lo muestra como él quiere presentarse. Yo ahí puse un textito de Guillot, ¿no? Que fue profesor de literatura que estudió Reyles, dice: el anecdotario de Reyles es inagotable, cuenta la vida de Zuloaga en su taller, sus modelos, sus ideas, acerca de lo que debe ser un retrato, y cómo hay que atisbar un semblante para dar un parecido profundo, ¿no? Es decir, ahí hay un buen retrato desde la perspectiva de Reyles, ¿no? Porque ese es el semblante que quiere presentar Reyles de sí mismo, y lo logra. Este museo, este retrato en realidad no era de los Taranco, lo donó después la hija de Reyles al Museo de Artes Visuales, y allí está. Acá tenemos otro retrato de otra pintura de Zuloaga, que está también en el Taranco. Hay 3 obras de Zuloaga en el Taranco. Yo ahora después les comento la bibliografía. Esta pintura formó parte de la colección de Fernando García, un coleccionista también de origen español, ¿no? Investigado exhaustivamente por Carolina Porley. Ahora después les comento un poco más. Y este es un cuadro interesantísimo, ¿no? Vemos una mujer, claramente es una mujer española, pero ya aparecen otros temas ahí más turbios, tal vez, ¿no? Vemos 2 mujeres más ancianas, una le muestra una sortija, la chica está sentada, reclinada, como se reclinan las Venus, ¿no? Cuando se exponen. Es cierto que no está desnuda, pero está exhibiéndose, ¿no? Para un espectador, y el anillo de alguna manera sugiere algún tipo de transacción, comercial, y esto forma parte de otro cuerpo de obra que tiene Zuloaga, y que de la pintura del 900, que tiene que ver con una forma de erotismo. No es que esta sea una pintura erótica, ¿no? Pero hay otras connotaciones que no tienen estas pinturas que tenemos acá, ¿verdad? De hecho, cuando los Taranco le escriben a Zuloaga y le dicen: mándeme fotos de pinturas para comprarle, Zuloaga le manda fotos de pinturas que nosotros no sabemos cuáles son. Pero los Taranco les contestan: queremos pinturas que tengan temas más castizos. Tal vez, esto es especulación, pero tal vez Zuloaga también intentó enviar alguna pintura de este tipo, con alguna de estas temáticas, ¿no? Y los Taranco lo que optaron fue por el pastor místico, ¿no? Más castizo que eso, no hay. En el Taranco tenemos también una pequeña obra, un boceto atribuido a Goya, que no formaba parte de la colección Taranco, sino de la de Fernando García, con esos temas, ese tema que transita tanto Goya como consecuencia de la invasión francesa en España, un episodio de la invasión francesa, ¿no? Esas pinturas que hace Goya que muestran a la guerra de una forma tan moderna, ¿no? Tan moderna en el sentido de que las víctimas son las mujeres, los niños, y no escenas de guerra como se acostumbraban a hacer, en donde lo que se veían eran generales victoriosos o ejércitos derrotados, ¿no? Sino que acá, los protagonistas son la población, como fue, la guerra de España,
y al lado un grabado que también forma parte de la colección de grabados que hay que tiene el museo y que expone. Estos no están siempre expuestos, en la pintura sí, los grabados a veces sí, a veces no. Bien, ahí tenemos a Sorolla. Sorolla, como les decía, es un pintor español que fue súper exitoso en América, vendió más pinturas tal vez en América que en la propia España. Esta es una serie de pinturas que compró un coleccionista norteamericano, están en Nueva York, y muestran las regiones de España, ¿no? Es decir, también Sorolla es una España moderna, pero también, y con una paleta luminosa y todo eso, pero es una pintura que también remite a lo español. Y los Taranco, evidentemente, quieren esa pintura, dicen, porque dicen una frase en una carta súper interesante, ¿no? Dice, no queremos que sea todo acá tan extranjero, ¿no? Es decir, compran pintura española porque viviendo en Uruguay no quieren que todo sea tan foráneo. A ver, viven en Uruguay, la pintura española es foránea, ¿no? Pero ellos dentro de su casa, que está llena de muebles franceses, quieren de alguna manera tener imágenes que les recuerdan y que los remitan a su España. Yo mostré solo estas dos pinturas y, bueno, ahí estaba la casa de Sorolla que les mostré, bueno, ahí hay pinturas de Sorolla en Buenos Aires, en el Museo de Bellas Artes también hay muchas, porque Sorolla vendió mucho. Este es Garrico, que es un coleccionista de arte argentino muy importante. Ahí puse, bueno, al agua, la de la derecha, que es la que está en el Palacio Taranco, y la otra, una pintura de Sorolla que está en el Museo del Prado en Madrid, para que vean que estas pinturas forman parte de un cuerpo de obra importante dentro de la producción de Sorolla, ¿verdad? Bueno, en el Taranco hay otras dos obras de Sorolla, un retrato de Alejandra de Signorini, no me voy a detener más, o Rostro de joven, bueno. Y la escultura de Ben-Lur, ahí puse un artículo de la revista La Semana, en donde se habla de Ben-Lur, y puse una escultura de Ben-Lur que está en España, en el Museo del Prado, ¿no? Que es el museo madrileño, la pinacoteca madrileña, donde está casi toda la obra de Goya y de Velázquez. Hay 3 esculturas afuera del museo, una de Velázquez, otra de Goya, y la otra, no me acuerdo si son 3, Velázquez y Goya, y la de Goya es de Mariano Ben-Lur, ¿no? Es decir, que fíjense la importancia que tiene este escultor. Y los Taranco compran La Bailadora, y esa otra escultura más pequeña, que se llama Los Primeros Pasos. Bueno, y ahí algunos artículos que muestran, bueno, la importancia que tenía esa escultura dentro de, bueno, Rusiñol, otro pintor español, de nuevo, ¿no? Puse notas de prensa, de la prensa uruguaya, en donde se hablan de estos pintores españoles. Rusiñol viene al Río de la Plata, ¿no? Ahí hay, la presentación yo se las di, así que después ustedes la suben, la miran y ven en la semana, en esa revista uruguaya, ¿no? Guillermo Laborde, que es uno de los pintores jóvenes, ¿no? Que se está formando en ese momento en el círculo uruguayo, bueno, y ahí se compara a Laborde con Rusiñol, ¿no? Lo cual era obviamente muy prestigioso para Laborde. Bueno, ahí vino Rusiñol a Montevideo. Rusiñol era escritor también, y escribió sobre sus viajes al Río de la Plata, y escribió sobre Montevideo, y sobre Lezica y Colón, y tiene unas palabras como muy lindas sobre la ciudad y sobre su mirada a la ciudad. Ahí lo reciben a Rusiñol, el que está sentado acá en el medio, fíjense, este es Pedro Figari, este es Milo Beretta, no, este es Pedro Figari, Este es Milo Beretta, el pintor uruguayo, que también, ¿no?, hace una pintura, paisajes, jardines, luz. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Y ahí tenemos una pintura de Rusiñol en el Palacio Taranco, ¿ah? También con una temática española. Esta no la compraron los Taranco, pero... Bien, antes de irnos a las cerámicas antiguas, yo lo que quiero es que pensemos en esto, ¿no? Cuando nosotros, y ahora pensemos nosotros como profesores de historia, y los que enseñamos historia del arte, o los que enseñamos historia del siglo XIX,
y abordamos la pintura moderna, y decimos, bueno, vamos a estudiar la pintura moderna del siglo XIX, la pintura que no es académica, que rompe con los patrones de la academia, etcétera, etcétera, y nos zambullimos en los impresionistas franceses, ¿no? Que por supuesto son importantes, nadie va a discutir la importancia de Manet o de Monet, no ese es el tema. El tema es pensar, nosotros que estamos en el Uruguay, y que lo que tenemos es una colección de pintura de pintores modernos españoles, no franceses. Y tenemos esa colección porque los uruguayos de hace 100 años eligieron comprar esas pinturas, y no las francesas, que circulaban, porque la pintura francesa en 1910 circulaba por todos lados, ¿no? Se vendía, de hecho en Buenos Aires se compró, de hecho Milo Beretta trajo alguna pintura de Van Gogh, ¿no? Y de algunos otros pintores, y las tenía en su casa en Montevideo, pinturas que después se perdieron y que el Estado no compró. Quiero decir, ¿cuántas cosas deberíamos, pienso yo, ¿no? Deberíamos pensar, ¿no? Y cuántas opciones deberíamos hacer cuando elegimos esos recorridos que elegimos siempre cuando enseñamos, ¿no? Siempre decimos, bueno, esto lo voy a dar más, esto lo voy a trabajar menos, esto va a ser más importante, esto va a ser secundario. Nosotros casi siempre, sin pensar, decimos, ¿qué es lo más importante? Bueno, vamos a hablar de Monet, y Rusiñol, y Sorolla, bueno, si puedo, hablo de los luministas españoles. Bueno, yo lo único que les pido es, denme el beneficio de la duda. Pensemos, ¿no? A ver si no está bueno pensar, porque es una manera de pensar en nosotros y en nuestra propia historia. Estos objetos, y vuelvo a una cosa que dije primero, estos objetos son objetos que son pinturas que hicieron los españoles, que remiten a España, pero que compraron los uruguayos. Es decir, no llegaron de casualidad, llegaron por alguna razón. Entonces, estos objetos también cuentan nuestra historia, ¿no? La historia de quiénes fueron los inmigrantes, de quiénes eran los coleccionistas, de qué cosas elegían, etcétera, etcétera. Algo parecido pasa, o desde un lugar parecido podemos pensar también en estas cerámicas, ¿no? En el Palacio de Taranco hay una colección de cerámicas griegas y italianas, muy extensa, ¿no? Son pequeñas piezas, hay muchos léxitos como que son como unas botellitas, yo elegí ese ahí, que cuenta, me gustó porque cuenta una historia, la leyenda de Troilo, que es una historia de la Ilíada, ¿no? Troilo era uno de los hijos de Príamo, del rey de Troya, es decir, hay toda una historia ahí que puede conectarnos con literatura, ¿no? Y con otros campos del conocimiento que en ese universo licial en el que nos movemos y en donde hay otros saberes que circulan, y esta colección, ¿no? Que tiene, bueno, yo no voy a hablarles de la cerámica griega, porque si no ya es otra clase, ¿no? Pero los griegos tenían muchas tipologías de cerámica, distintos tipos, cada cerámica tenía un nombre diferente, tenía un uso diferente, ¿no? A veces tuvieron distintos colores, primero negra sobre fondo rojo, después al revés, etcétera. Eso es lo que podemos estudiar en los libros. Lo que me interesa a mí acá es, bueno, que nosotros si estamos enseñando el mundo griego, está bueno, ¿no? Conocer estas cerámicas, pero también si estudiamos la historia del Uruguay del siglo XIX, porque yo la pregunta que me hago es por qué estas cerámicas, esta colección de cerámicas y de vidrio, el mapa es espantoso, ¿no? Pero bueno, no importa, se puede hacer mucho mejor, son cerámicas que originalmente eran griegas, pero que se encontraron en el sur de Italia en 1900, y ahora en el 2000 están en Montevideo, ¿no? Entonces, pensar en ese itinerario es una oportunidad para pensar en la historia del mundo griego, del mundo antiguo, pero también para pensar la historia del siglo XIX uruguayo, ¿no? Esta colección de cerámica se las paso así medio rapidito, porque ya quiero ir cerrando. Ahí puse algunas, ¿no? Casi todas están en el Palacio Taranco, pero hay algunas que están en el Muar, ¿no? Périces, lécitos, vasos de aceite, tapones de
de recipientes, lámparas, es preciosa la colección, ¿no? Antefijas, que son estas piezas que se usaban, que eran elementos arquitectónicos, que se ponían en las cornisas, de terracota. Esos son los moldes con los que se hacían. Esto no está en el Palacio de Taranco, esto es en un museo en el sur de Italia, ¿no? Pero ven que las piezas estas son iguales a las que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, bueno, ahí tenemos fíbulas, que son estas alfileres que sirven para prenderse, bueno, las prendas que usaban ellos, las esculturitas de Tanagra, los vidrios, en fin. Y bueno, y la pregunta, ¿no? Esa, que es la más interesante, me parece, porque llegaron. Las cerámicas esas, la mayor parte, porque el acervo que tiene el Taranco tiene distintos orígenes, pero el grupo más importante viene porque los trajo Luis Andreoni. Y acá tenemos otro inmigrante italiano, más o menos de la misma época de los Taranco, que vino como profesional, era ingeniero, se había formado en Turín, lo trae la empresa del Ferrocarril Central para hacer, y hace mucho, y se queda a vivir acá, Andreoni, hace muchísimos edificios, desde el Hospital Italiano, la estación del Ferrocarril Central, yo qué sé, lo que es ahora la Embajada de Francia, la vivienda Buxareo, la Casa del Partido Nacional, en la Plaza Matriz, la vivienda Baeza, el Club Uruguay, es un arquitecto con una producción vastísima y uno de los arquitectos más importantes cuando uno estudia historia de la arquitectura en el Uruguay. La cuestión es que el papá de Andreoni, que también era ingeniero y también había trabajado en el ferrocarril en el sur de Italia, había ido recolectando una colección de cerámicas y de vidrios en el sur de Italia, ¿tá? No en Grecia. Pero nosotros ya sabemos que, bueno, que Grecia, en la antigüedad no era Grecia, ¿no? Grecia era también la Magna Grecia. Entonces ahí hay un pensar, ¿no? En el comercio, en el territorio, en el espacio geográfico de una cultura que no es el mismo en el siglo V o VI que en el siglo XX, etc. Y él conformó esa colección cuando vino a y cuando se la legó a su hijo, y cuando el hijo vino a Montevideo, la ofreció al Museo de Turín, ¿no? Y el director del Museo de Turín le escribe esta nota, le dice el director del Museo de Turín, Fabretti, le expresa, tuvo ocasión de examinar una copiosa colección de antiguos monumentos, bronces, vidrios y terracotas, descubiertas en Italia meridional, y especialmente en Ruge, Brindisi y Ordona, de propiedad del ingeniero Andreoni, y ahora de su hijo, ingeniero Luis. Esta colección debió haberla adquirido el Museo Arqueológico de Turín, que reconoció su importancia, pero fue obstáculo para ello que en aquel momento el museo no tenía dinero para comprarla, y entonces Luis Andreoni se la trae, ¿no? Por supuesto, esto en la clase siempre da lugar a discutir mucho sobre cómo los museos se hacen de sus acervos, porque, a ver, cuando estudiamos el Museo Británico, siempre todo lo que robaron los ingleses, no voy a entrar en si robaron o no robaron, no sé, robaron un montón, pero también hay muchos objetos que vienen legítimamente porque los conceptos de patrimonio, de protección de bienes patrimoniales, etcétera, son diferentes en distintos momentos. Entonces está bueno pensar que las normas y los valores que nosotros tenemos en un momento no son los mismos que había hace 100 años o 150 años, ¿no? Entonces, esta colección, creo, como la momia que tenemos, ¿no? Que también uno dijo, me la llevo, se la trajo, y ningún egipcio se horrorizó por eso, en 1890, son oportunidades también para pensar en el patrimonio y en todo eso. Esa colección, en un momento entra al Museo Nacional, ¿no? El museo, ustedes saben que en el siglo XIX había solo un museo, que era el Museo Nacional. Ese museo en 1911 se divide en tres, que son Bellas Artes, Histórico y Museo de Historia Natural. Museo de Bellas Artes es lo que es hoy Artes Visuales, el histórico es el Museo Histórico. Y la colección de cerámicas, y acá viene otra pregunta que también interesante para discutir, una colección de cerámicas griegas, ¿a qué museo la enviarían ustedes? ¿No? Y seguramente la mayoría dirían al Museo de Bellas Artes.
pero para que yo la mande al Museo de Bellas Artes tengo que aceptar que una cerámica forma parte de las Bellas Artes. Y si yo defino las Bellas Artes como pintura, escultura, y las cerámicas como artes decorativas, no lo voy a mandar al Museo de Bellas Artes, porque el Museo de Bellas Artes se conformaba con otro cuerpo de obra. Lo podría mandar al Museo Histórico Nacional, pero eso no lo iban a hacer, porque eso ya es una mirada como muy contemporánea, decir, bueno, estas cerámicas nos muestran la historia del Uruguay en la medida en que las trajo un ingeniero, y bueno, y ahí puedo hacer una historia. Pero esa no lo hicieron tampoco, porque el Museo de Historia Nacional ya sabemos que está pensado para pensar en la historia del Uruguay. Las mandaron al Museo de Historia Natural, que es el lugar a donde iban casi todos los objetos arqueológicos, ¿no? Y de hecho, muchas colecciones de arte antiguo y de cerámica antigua están en los museos arqueológicos. La momia estaba en el Museo Arqueológico, etcétera, ¿no? Es decir, que también ahí tenemos para pensar mucho sobre dónde se ubican los... Ahí yo puse en 1900, la colección la compra el Estado y la manda al Museo de Historia Natural, bueno, después aparecen otras colecciones. Esa colección queda en unas cajas, es decir, nadie nunca ve las cerámicas de Andreoni hasta 1957, ¿no? Lo cual también nos habla mucho sobre cuáles son las prioridades de los museos en los primeros 50 años de historia del Uruguay. No había un museo de historia del arte, que se crea recién en ese momento, bueno. La cuestión es que García Esteban, que fue el creador del Museo de Historia del Arte, que está en la Intendencia, y Luis Baucero, el profesor Luis Baucero, ¿no?, que había vivido en Italia, experto en restauración, historia antigua, profesor de historia antigua, sacan las piezas, hacen exposiciones, Baucero escribe muchos artículos en la prensa, algunos de los cuales están recogidos en estos libros, que son libros que están en la Biblioteca de la Facultad de Humanidades, en la Biblioteca del Palacio Legislativo, por supuesto, y escriben sobre las cerámicas. En el 50, y las vuelven a guardar, ¿tá? Y recién en el 70, en el 76, ¿no?, por un decreto se crea el Museo de Arqueología Clásica, porque ahí se integró otra colección, ¿no?, y la otra donante dijo, si no las exponen, no las dono, y entonces ahí se hace la exposición. Bueno, ahí hay una nota de prensa de Baucero, ¿no?, dice este material, bueno, fue como un segundo descubrimiento, volver a abrir una riquísima tumba, ¿no?, decía, sacaba las cerámicas de las cajas y todavía tenían las etiquetas, ¿no?, y las inscripciones del siglo XIX. Bueno, entonces, ahora, todo eso es un poco así, pero una cosa súper esquemática del contenido que tiene el museo, ¿no?, y de las posibilidades en cuanto a contenidos. Entonces yo ahí me pregunto 4 cosas. Primero, ¿qué es un museo?, ¿no? Y yo ahí cito a algunos autores, ¿no? Santa Cana, que es un español, dice un lugar donde se enseña a través de los objetos. Esa es una forma de mirar los museos. ¿Qué enseñamos? Fíjense que con los objetos que les mostré, enseñamos de todo. Historia, historia del arte, historia, literatura, ¿no? Porque teníamos a Reyles y al Lecito del mito de Troy, química, porque podemos investigar cómo se hacía el vidrio en la antigüedad y cómo eran los pigmentos con los que se pintaban las cerámicas, todo el universo que a ustedes se les ocurra. Lo mismo dice MacGregor, ¿no?, que es un inglés, ahora se los comento más, ¿no? El museo, y esto me encanta esta definición, es un espacio de circulación de ideas, ¿no? Es un lugar donde hay objetos, pero los objetos cuentan cosas. ¿Qué nos cuentan? Bueno, y acá voy a la tercera pregunta, ¿no? ¿Cómo me apropio del museo, ¿no? Es decir, ¿qué cuenta el museo? Lo que el director del museo, lo que el museógrafo, lo que el curador piensa que tiene que contar. Y eso está perfecto y está bien que sea así, ¿no? Está bueno cuando uno va a un museo y a una exposición y le cuentan algo. No solo le muestran cosas, sino que además le cuentan algo, ¿no? La cuestión es que nosotros como profesores, pienso yo, tenemos el desafío de apropiarnos y de hacer del museo parte de nuestro proyecto, pero no parte del proyecto en el sentido de decir, bueno, voy a que me cuenten.
nada invalida nada, ¿no? También está bueno a veces ir y que te cuenten, y que le cuenten a tus alumnos, y después tú aprovechás lo que te contaron. Pero yo creo que una estrategia bien interesante es cuando uno se apropia y construye su propio relato sobre lo que hay en el museo, que no es el mismo que hace el museo, y que tiene que ver realmente con lo que nosotros estamos haciendo o queremos decir. Cuando nosotros, seguramente a ustedes les pasó muchas veces, ¿no? Uno va a un museo, el guía hace un recorrido, que miren que generalmente hay ejemplos tristes, pero generalmente los recorridos son buenísimos, porque son profesores, son gente que investiga, muchas veces saben más que nosotros sobre esa exposición o sobre ese contenido, pero el guía no nos está hablando a nosotros, le está hablando a nuestros alumnos. Y a veces, lo que yo quería decirle a nuestros alumnos era otra cosa, ¿no? Yo quería llevar el tema, porque yo en la clase trabajé otros temas que el guía no tiene por qué saber, ¿no? Ni tiene por qué interesarle. Entonces, es cierto que está bueno que los alumnos escuchen a otros adultos especialistas hablar desde otros lugares. Eso también está bueno. Por eso yo estoy diciendo, no es que esa sea una práctica, creo que es una buena práctica, ¿no? Pedir una visita guiada, ir y que te hagan la visita. Pero creo que también es buena la otra práctica, que es la que a veces me parece a mí pensamos menos, ¿no? Y es, bueno, ¿qué es lo que voy a elegir? ¿Qué selección hago de esos objetos? Como cuando doy una clase, ¿no? ¿Qué selección hago de las fuentes? ¿Qué selección hago de los recursos? ¿Qué es lo que voy a decir con esos recursos? Entonces yo lo que pienso es que es interesante pensar en el museo como ese espacio que me ofrece una cantidad de cosas y que yo puedo trabajar. Y bueno, y después lo último que puse es una cosa de una obviedad que me dio vergüenza ponerla, pero igual la puse, ¿no? La única manera de hacerlo parte del proyecto es conocer lo que hay, ¿no? Como la única manera de enseñar historia, de saber historia, etc. Y arriba lo que puse es una cita de Castilla, que, bueno, ahí están las citas más extensas de esas frases cortitas, que igual como les queda la presentación ustedes la miran, pero sí esta de Castilla la quiero hacer, ¿no? Dice, los museos no son la institución ideal para adquirir información, no reemplazan ni a los libros ni a las herramientas que ofrece Internet. Los visitantes, sobre todo los de las nuevas generaciones, tienen una alfabetización digital avanzada, que les permite hacerse de información sobre los contenidos de las exposiciones con anterioridad a la visita. Lo que sí puede hacer el museo es permitirle a dicho visitante cotejar sus propios conocimientos con los de otras fuentes, ponerlos a prueba, inspirar el interés y la curiosidad por los modos de pensar de otras personas y cuestionar sus esquemas preexistentes. Todo ello puede hoy hacerse mediante recursos dramático-escénicos, lumínicos o digitales que promuevan el diálogo con lo exhibido en el museo, no solo desde la intelectualidad, sino desde la afectividad del visitante, ¿no? Es decir, eso que nosotros, ¿no? Que yo puse también acá, ¿qué nos da el museo, que no nos da la clase, ¿no? Las emociones, el cuerpo en movimiento, ¿no? El vínculo con los otros que es diferente, si yo estoy sentado en el salón de clase, por más que uno lo ponga así en rueda, pero están sentados, y el que está delante es el profesor, ¿no? En el museo ellos pueden, yo personalmente soy partidaria de que ellos trabajen con fichas y se muevan y recorran y dialoguen entre ellos, más que pararme yo a darles la clase frente a la pintura, que es lo mismo prácticamente que podría ser en el salón, ¿no? Los acerca a esa concepción aurática que tenemos del objeto y de la obra de arte, ¿no? Es el original, entonces yo ya lo miro de otra manera, además de todas las cosas que puedo ver si estoy trabajando con una pintura, ¿no? Que tiene que ver con la propia materialidad de la obra, ¿no? Las pinceladas, las dimensiones. Yo sé que una pintura mide 20 por 30, pero cuando la veo tan chiquitita no puedo creer que era tan chiquitita. Pasa con mucha pintura. Entonces, la visita me parece que es es la clase importante del año. Personalmente creo que es la de la salida didáctica. Todas las otras son importantes, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero, bueno, para terminar les comento un poquito la bibliografía, y después, por supuesto, todas las preguntas que quieran. Yo en la bibliografía puse algunos
libros que son específicos de contenido, ¿no? Bueno, hay un artículo de Ardao, del almanaque del Banco de Seguros del año 73, con la historia del Palacio de Taranco, que está en la web, ¿no? Y creo que además lo puse entre los materiales que les mando. Los libros de Baucero, que les mostré, Vasos Antiguos, es sobre concretamente los cerámicas, Mutinet, Castilla, estos son libros de museología. Grau, el Palacio de Taranco, no lo pude descargar, pero está en ISU. Vieron que ISU es un sitio que tiene muchos libros que se pueden consultar online, y María Eugenia Grau es justamente profesora de Historia del Arte y trabaja en el Museo de Artes Visuales, es responsable de muchas exposiciones como la que hay ahora de Petrona Viera, ¿no? Que es ella y Verónica Panela son las curadoras. Bueno, y ella investigó sobre la colección y bueno, y hay un catálogo que es muy importante, interesante. Después hay, bueno, en la revista Nacional también, Lerena Acevedo escribe sobre el Palacio Taranco. Bueno, después MacGregor, este es un inglés, que es un libro, miren, no es un gran libro, pero es un libro interesante. Yo lo tengo acá en inglés, pero está en español y ustedes se lo pueden bajar, y se llama, MacGregor fue el director del Museo Británico, ¿tá? Entonces escribió un libro que se llama La historia del mundo en 100 objetos. Entonces elige 100 objetos que están en el museo y le pide a los especialistas de esa área del museo que escriban la historia del objeto. Entonces uno tiene desde objetos antiguos o de arte africano hasta obras contemporáneas, y bueno, y a mí me gusta la idea esa, ¿no? Decir, bueno, escribo la historia. Hay un libro de José Ortiz de Taranco, que es nieto de los antiguos propietarios, Historia del Palacio Taranco, que cuenta la historia del Palacio Taranco. Tiene un capítulo que escribió sobre la colección de cerámicas, que escribió quien fue la curadora del Palacio Taranco, que ahora es Susana Cavellini. Bueno, después están Carolina Porle. Carolina Porle, que es colega nuestra, profesora de Historia del Arte, escribió un libro que fue su tesis de maestría fantástico, ¿no? Que se llama El coleccionista, referido a Fernando García. Fernando García fue un empresario español, coleccionista de arte, que legó al Estado uruguayo sus colecciones. Es muy interesante porque es una historia del Uruguay, ¿no? De la década del 30, 40, porque él formó parte de muchos grupos, de muchas empresas, y bueno, y es interesante ver cómo fue formando su colección. Él tenía una colección que él piensa siempre en legar al Estado, ¿no? Y entonces también en esa colección que él piensa legar al Estado hay una idea de qué es lo que hay que enseñar de historia del Uruguay, de pintura uruguaya. Fue un gran coleccionista de Blanes, y bueno, muchos de los blanes que están en el Museo de Artes Visuales eran de Fernando García, además de objetos. Ustedes conocerán el Museo Fernando García de Carruajes, ¿no? Que está en Carrasco. Bueno, ese es el mismo Fernando García. Y hay un artículo de Carolina, Los tres Zuluaga del Palacio Taranco, que se los subí. Después después me cito yo, sabrán disculpar, el único artículo que puse ahí mío es El profesor en el museo, reflexiones sobre cómo apropiarse de un espacio que es ajeno. Bueno, que fue una ponencia que hice, y ese se lo puse para que si les interesa. Y después sigo citándome a mí. Bueno, ese artículo que escribí en La Pupila es un artículo breve en La Pupila, que no tiene, por supuesto, muchísimo mejor y más interesante el de Carolina. Pero creo que puede ser interesante para trabajar con los estudiantes porque es más breve, ¿no? Porque es más de divulgación, y si uno quiere a veces. Y lo otro es el libro que yo voy a editar el año que viene ya, que habla de todo esto que estoy diciendo, que fue mi tesis de maestría de didáctica de la historia, y bueno, cuando lo tenga pronto les contaré, pero refiere a todas estas ideas que hoy quise compartir con ustedes, y bueno, y ustedes me dirán todo lo que quieran, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si quieren preguntar. Bueno,
Muchísimas gracias, un placer, sinceramente. Tenemos un par de preguntas solamente, Daniela, y bueno, y algunos agradecimientos. Antes que nada, recordarles a los profes que estuvieron atentos a la ponencia y no al chat, que en el chat ya está el link que les permite acceder a todos los materiales que tú nos brindaste, Daniela. Está también el link para el certificado de participación que va a estar habilitado hasta las 14:30, y la colega Ana Codina ya puso el link que nos deriva al libro, para poder bajarnos el libro sobre la historia a través de los objetos de MacGregor. Así Buenísimo. que está todo cerradito eso, ¿está? Bárbaro, bárbaro. Bueno, y en cuanto a las preguntas, muy poquitas. Reitero, se están sumando los agradecimientos en este momento, ¿no? Por la Bueno, ponencia. permitime, porque yo quiero agradecerles a ustedes, y quiero agradecerle a Mónica, que sé que se jubila, no sé, Mónica. Estoy tan agradecida de todas las oportunidades que me diste, desde la inspección siempre, no quiero emocionarme porque no quiero hacerlo, pero la verdad es que desde que a Mónica la conozco hace muchos años, como profesora de Historia del Arte, y cuando, bueno, subió, digo yo, no es una linda expresión, bueno, como cuando asumió como inspectora, me acuerdo que una vez en un congreso que estábamos en Colonia, ¿no?, que charlamos pilas sobre la inspección, y que ella me contó todas las cosas que quería hacer y todos los proyectos, y después siempre me dio la oportunidad para ir al interior, que a mí me encanta, ¿no? Y fuimos a Salto y a Melo, y a pila de lugares bueno, a dar charlas, fueron oportunidades para mí bueno, para compartir lo que estudio y lo que pienso, y bueno, así que Mónica, no. No, en No realidad, te digo más nada. En realidad la que quiero agradecerte soy yo. Ahora igual damos lugar, Elisa, por favor, a esas preguntas de los profes, porque es fundamental que puedas contestar, Daniela. Yo le había pedido a Elisa precisamente que me diera un ratito al final de la charla para hacer lo mismo que estás haciendo vos, pero al revés, es decir, la que quiero agradecer soy yo. Primero, yo tengo muy presente esa charla que tuvimos Yo estoy muy emocionada en realidad porque me voy, porque ya no lo es para saben, menos. porque se los vengo anunciando desde la charla pasada. Bueno, ya estoy en licencia prejubilatoria. Cuando ustedes se jubilen les va a pasar lo mismo, es un momento importante en la vida de uno. Pero al mismo tiempo yo tengo muchos proyectos, es decir, no es que me vaya para encerrarme en mi casa, es decir, la idea es que quiero seguir estudiando y que quiero seguir, bueno, compartiendo con los profesores lo que uno lee, lo que uno... yo en particular, Daniela, primero tengo muy presente, quiero terminar esa idea, aquella charla que tuvimos en Colonia, porque fue una charla en la que yo estaba por arrancar en la inspección, e intercambiamos sobre una cantidad de proyectos que algunos pude concretar, otros no, porque después te lleva puesto todo lo que implica la función. Y lo mismo todos los proyectos juntas, es decir, hubiéramos querido ambas, estoy segura, hacer muchas más cosas, porque cada vez que nos juntamos, cualquiera de las dos somos como una máquina así de generar posibilidades de hacer cosas, siempre en vinculación a la historia del arte, que bueno, que nos apasiona a ambas, pero no pudimos concretar tantas cosas que hubiéramos querido hacer, pero me parece que lo que hicimos juntas fue buenísimo, y yo quiero agradecerte muchísimo porque fuiste uno de los apoyos que tuve. Yo tengo a mucha gente que agradecerle lo que me apoyó en estos años que estuve en la inspección, y en tu caso, bueno, fuiste un apoyo importantísimo. Y recuerdo con mucho cariño todas esas actividades que fueron importantísimas para los profesores en los lugares en los que estuvimos, y que además supimos disfrutar también nosotras como paseo y como experiencias de vida, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que te quería decir, y el reconocimiento además a la generosidad. Me encanta además que haya sido la que diera cierre a este ciclo de charlas. Tuvimos también la posibilidad de tener a Verónica Panela hablando sobre la exposición que ella es curadora de Petrona,
Y bueno, está, y muy generosa, y por eso también les quiero recomendar que entren a esa carpetilla que armamos, porque ahí hay unos materiales que nos suministró Daniela, y está también la presentación de hoy, donde consta toda esa bibliografía. Yo he ido a muchas charlas con Daniela, y he aprendido muchísimo con ella. Y una de las cosas que siempre le agradecía de todas sus actividades era ese plus que nos daba siempre con esa apertura a bibliografía y a dónde leer y a dónde ir para ampliar más. Y entonces esto es buenísimo, toda esa lista bibliográfica con la que terminó. Con respecto, y una última cosa y no aburro más, con respecto, Daniela, a todo el tema de la didáctica del museo, hemos querido trabajar desde la inspección en la medida de nuestras posibilidades, con todo el tema de la didáctica del objeto, así que bueno, que vamos a estar muy atentas, y yo estoy segura que mis compañeras que siguen en la inspección, Elisa y Andrea, vamos a estar muy atentas al libro. Me encantaría, independientemente de las presentaciones que del libro vos hagas, que se pudiera hacer desde la inspección. Ya las estoy comprometiendo acá a Elisa y a Andrea, pero me encantaría para los profesores. Ya ¿verdad? tenemos Porque charlas comprometidas para el año que viene. Ya en la inspección conseguimos charlas para el año que viene sobre Montevideo, la arquitectura en Montevideo. Ya te comprometemos así frente a todos, ¿no? Porque estaría bueno, tenemos que continuar este ciclo que se inició y estas posibilidades que nos está brindando el Zoom. Sí, que el Zoom la verdad que abrió una serie de posibilidades fantásticas que hay que continuarlas. Pero bueno, pero me encantaría, porque me parece que el tema de la maestría tuya, y esto que además lo has venido desarrollando en varias actividades, el tema de trabajar con los museos, con los objetos, que además está en total sintonía con lo que ha sido el discurso también de la inspección en los últimos años, que tiene que ver con un discurso del cual me excuso si aburrí, porque yo sé que en cada oportunidad que tenía lo he gritado así a viva voz, y es cómo introducir la historia del arte en las clases de historia, pero no para enseñar historia del arte, sino para aprovechar el arte para enseñar historia. Y ese que ha sido un discurso así de la inspección, está presente en cada una de tus charlas, Daniela, porque siempre nos das pistas de las posibilidades que permite. No el Palacio Taranco solo por la arquitectura francesa o por la colección de pintura que tenga, sino por todo lo que nos puede abrir esa visita para pensar un Montevideo, para pensar una familia de inmigrantes, para pensar una burguesía, para pensar tantas cosas, bueno, además de los ejemplos que vos diste desde la literatura, desde tantas conexiones, y yo creo que eso es la enseñanza de la historia que tenemos que tratar de proponer de aquí en más, que se cruce con, yo sé que nos exige a nosotros mucha más formación, mucha más lecturas y compromiso de trabajar con colegas, de aprender de colegas, pero me parece que cuanto más crucemos campos, en mejores condiciones vamos a estar de trabajar por la enseñanza que queremos, en definitiva. Bueno, gracias, Daniela. Bueno, gracias. Bueno, vamos a las preguntas entonces. ¿Cómo seguir? Bueno, en realidad, pregunta, porque lo de la profesora Codina era más bien una reflexión, ¿no?, sobre la influencia de Goya en la pintura, en la obra de La Tentación. Hay una pregunta que en relación a los bocetos sobre las invasiones francesas, donde la profesora preguntaba por qué se aluda ¿por qué dijiste que se atribuía a Goya? ¿Por qué no se sabía con seguridad? Solo eso fue. Bien, bueno, muchas de las pinturas que hay, no muchas, algunas de las pinturas que hay son atribuidas. Por ejemplo, hay una pintura de Ghirlandaio, ¿se acuerdan que Ghirlandaio es un pintor italiano del Renacimiento, maestro de Leonardo? Hay una Virgen de Ghirlandaio que es atribuida a Ghirlandaio. Hay inclusive las cerámicas. En la medida en que no se investiga la obra y no hay un peritaje sobre la obra,
y la trazabilidad no es clara, a veces es eso, son atribuidas, ¿no? Habría que investigarlas. Investigarlas supone buscar personas que sepan, imagínense que quién puede investigar la obra de Ghirlandaio o la obra de Goya para ver si efectivamente es original. Y bueno, y hay que contratar a un experto español, porque acá en el Uruguay no hay que hacer peritajes técnicos, ver qué tipo de pigmentos usó, si se corresponde con los que usaba Goya, si el soporte es el mismo, ver exactamente la trazabilidad de la obra. A veces las obras, ¿no? Claramente uno sabe, se la compró al otro, está todo documentado, pero en obras más antiguas eso no es tan claro. Inclusive con la colección de cerámicas. La colección de cerámicas decimos, bueno, el papá de Andreoni las encontró porque cuando se hacían las vías del ferrocarril, excavaban, y el sur de Italia habían estado, los griegos, y eran cerámicas, dice Baucero, italianas en realidad, ¿no? De la zona de la Puglia, pero habría que hacer un peritaje, y esos peritajes son peritajes técnicos que tienen un costo, y nosotros podemos asumir que son originales por toda esa historia que las acompaña, ¿no? Pero en realidad también sabemos que en el siglo XIX, por ejemplo, había muchísimas falsificaciones, porque el siglo XIX es el auge del coleccionismo de las antigüedades, ¿no? Desde el siglo XVIII, y se vendía, circulaban falsificaciones de todo tipo, desde pinturas medievales hasta... O sea que en realidad es todo un patrimonio que en algunos casos sí está claro que hay que, que es atribuido, que no tenemos la certeza, y en otros casos, bueno, habría que someterlos a... No sé si te contesto la pregunta. Pero es atribuida por eso, ¿no? Porque no está la certeza absoluta. Lo cual, perdóname, ¿no? Lo cual también es una oportunidad para seguir pensando cosas, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo habría que hacer para saber si es... Yo siempre pensando en qué le preguntaría a los alumnos. ¿Qué le preguntaríamos cómo podríamos saber si esa pintura efectivamente es de Goya o no? ¿No? ¿Qué estrategias habría que seguir? ¿Qué habría que investigar? Etcétera, etcétera. Bueno, ahora, gracias. Apareció otra pregunta, que es la siguiente. Si en la bibliografía hay parte de ella que especifique sobre la arquitectura del Palacio Taranco. Sí, el artículo del Banco de Seguros y el otro de la Revista Nacional, esos cuentan toda la historia del Palacio Taranco. Y el libro de José Taranco también cuenta la historia del Palacio Taranco. Pero esos dos están en la web, y se los subí, se los descargué y se los subí. Ahí está la historia del palacio, de la casa, bueno, todo eso. Bueno, no hay más preguntas. Sí, muchísimas gracias de muchos profesores que quedaron con muchas ganas de más. Bueno, no faltará oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y gracias a ustedes. Bueno, de nuestra parte es todo. Le devuelvo la palabra a Mónica y a mi otra compañera, Andrea, para hacer un cierre. Bueno, no, yo ya me parece que ya cerré. Gracias, profesores, un gusto haber trabajado todos estos años desde este lugar, y bueno, y también nos vamos a estar viendo, espero, desde otros lugares, desde otros ámbitos en los que espero seguir trabajando. Bueno, un abrazo. Fue el último encuentro de ese equipo, entonces. Chao. Chao. Será hasta el próximo año, profes. Muchas gracias. Gracias.